Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Paloma Tarazona, soy la directora de FEDECTA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues tengo la responsabilidad hoy de coordinar esta mesa redonda, donde bueno, pues están representadas diferentes visiones de lo que es la democracia en las empresas. Voy a empezar por presentar a las personas que están hoy aquí presentes y luego, bueno, pues les lanzaré una pregunta para que hagan sus intervenciones y después espero que tengamos un pequeño tiempo para poder atender preguntas o reflexiones del público. Bueno, pues voy a empezar. Vale, voy a empezar por mi derecha. A mi derecha tengo a Antonio Toni Ferrer, ¿vale? Toni de 1995 a 2016 fue secretario de Acción Sindical y Coordinación del Área Externa de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. Y además, bueno, pues ha sido miembro y vicepresidente del Consejo Económico Social de España y bueno, antes de esto, pues fue secretario de Acción Sindical, también de UGT en la provincia de Valencia y también secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal de Industrias Afines también. Entonces, bueno, pues te voy a dar tus 10 minutos. La pregunta que os voy a ir lanzando va a ser que, bueno, hemos visto a lo largo de la mañana, en realidad, diferentes visiones de lo que es la democracia en las empresas. Hemos hablado pues, de la cogestión, hemos hablado de la participación financiera, de participación en resultados, etcétera. A mí me gustaría que cuando os vaya tocando el turno fuerais de alguna forma respondiendo a las dos preguntas clave de esta mesa. Una es, ¿cuál es vuestra visión de la democracia en las empresas? ¿Cuál es el rol que veis para digamos, también la representación sindical de los trabajadores? Para romper un poco el hielo, yo he hecho mi cuartillo de espadas. Os digo cuál es la visión del cooperativismo de trabajo asociado. Para nosotros, obviamente, la democracia en las empresas significa tanto la participación económica a través de las aportaciones de los socios al capital, como la gestión, la participación y la asunción de la responsabilidad de la gestión a través del principio de gestión democrática que nosotros en el cooperativismo de trabajo entendemos también como una persona un voto, independientemente de esa participación en capital. También nuestro marco de actuación no es exactamente el marco, digamos, de la economía capitalista, aunque obviamente participamos de ella y estamos presentes y existimos en ella. Y pues, en tercer lugar, también, obviamente, todo esto conlleva una distribución equitativa de la riqueza que nosotros entendemos también como la participación en los resultados. Entonces, bueno, pues esa es, digamos, la visión de lo que significa democracia en la empresa desde el punto de vista de las cooperativas de trabajo. Entonces, me gustaría escuchar, pues, a lo largo de nuestra mesa diferentes visiones y, por otro lado, también me gustaría escuchar en vuestros 10 minutos también la respuesta digamos, la respuesta a la pregunta de la mesa, ¿no? De ¿es posible, es deseable, por qué es posible y por qué es deseable? Pues nada, te doy la palabra a Toni Ferrer. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a la sesión. Pues muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad de Valencia, a la Plataforma de Democracia Económica y a demás entidades organizadoras de esta invitación para debatir sobre una cuestión que yo creo que es decisiva tanto para el futuro del trabajo, para sus propias empresas y también para la calidad de nuestra democracia. La participación de las personas trabajadoras, en particular su presencia en los procesos de decisión empresarial, es un tema crucial. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los representantes de los trabajadores están en los consejos de administración, ya también se ha visto la posibilidad de las comisiones de control o de vigilancia, y estamos hablando, por lo tanto, de la democracia económica. En fin, abrir espacios de poder con enorme influencia sobre la vida de millones de personas. Ahí no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión central y, por lo tanto, un cambio de paradigma, no en la empresa exclusivamente, en el conjunto de la economía. La pregunta de la mesa
decía nuestra moderadora, es clara. Es posible y deseable la democracia en la empresa. Bueno, yo ya, al principio, me aventuro a decir que sí. ¿Es posible? Sí. ¿Es necesaria? Por supuesto. Y también decir las cosas con claridad. Y es útil para las empresas. Luego razonaré el por qué, aunque yo creo que la intervención de la profesora Emma, de la profesora Lunen, de la profesora María, da más que elementos suficientes desde el punto de vista de la academia para ver que estamos ante un tema que es útil, con las distintas especialidades y especificaciones de cada ámbito. En España no partimos de cero. Voy a remontarme, se ha situado que la Constitución ya de la Segunda República lo trataba, la propia dictadura, en su intento de legitimarse ante la Organización Internacional del Trabajo, hizo la ley del 62, la ley de los consejeros laborales para las empresas de más de 1.000 trabajadores. Me remito ya a nuestra democracia. La participación laboral está en la Constitución, directamente en el artículo 122, en el que el mandato es claro. El mandato lo que dice es que los poderes públicos deben de proveer la forma de participación de los trabajadores en la empresa, también en la propiedad, pero voy a centrarme en la empresa. Como bien se ha explicado, el desarrollo legislativo no existe, salvo el que se ha limitado a la economía social. En el ámbito de la participación, en lo que se denomina la voz, en el informe de las expertas, no existe. Este debate no es un debate de ahora, es un debate que en los primeros años de la transición democrática existió. De hecho, el acuerdo interconfederal, denominado el Acuerdo Económico y Social de 1984, ya recogía la participación en las empresas del sector público y concretamente en el año 86 y en el año ya más próximo, 93 del siglo pasado, se produjeron sendos acuerdos que han posibilitado que en empresas públicas se produjera la participación en el cuerpo de administración. También hay que tener en cuenta que en los años 90 se introduce un furor neoliberal en la política mundial y española y muchas de estas empresas fueron privatizadas y por lo tanto desapareció esa participación. Aunque hay un hecho que hay que poner en relevancia. La primera multinacional en materia de acero mundial, ArcelorMittal, cuando se privatizó en Sidesa, el Altos Hornos de Vizcaya, Sagunto, etcétera, planteó que se mantuviera el representante laboral en el Consejo de Administración. Y de hecho ha estado hace pocos años, que fue reordenada mundialmente la participación. Estas experiencias, fruto de los acuerdos que he situado del 86 y del 93, han dado un resultado en España. Es que las empresas no dejaron de ser más eficientes, al contrario, se demostró que se mejoraba con la participación, no solamente desde el punto de vista corporativo y del clima laboral, sino también desde el punto de vista de que la visión que incorporaban los trabajadores introducía elementos que superaban el cortoplacismo que muchas veces tienen los gerentes en las empresas. Estamos en un periodo de profundas transformaciones, de cambios, incluso de cambios con disrupción. Se ha situado ya, y de hecho el informe de las expertas lo trata, la inteligencia artificial, los automatismos, la transición energética para encontrar el equilibrio medioambiental. ¿Y eso qué exige? Eso exige participación, negociación colectiva y diálogo social. De hecho, la OIT lo recomienda. La OIT concretamente dice que ante estos cambios es necesario incorporar el diálogo social, la negociación colectiva y la participación efectiva de los trabajadores. Digo algo que es obvio, pero vale la pena recordar. La OIT no es ninguna organización sindical. La Organización Internacional del Trabajo es una organización tripartita. Están los gobiernos, están los empleadores y están los representantes de los trabajadores, por lo tanto, los sindicatos. Esta afirmación es una afirmación de una composición de diálogo. Es de una orientación concertada. También la Unión Europea, la profesora María lo situaba, sus pasitos adelante, sus pasitos atrás, pero hay que reconocer que desde 2017, con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, se están produciendo avances con directivas, otra vez que recogen el espíritu de Jacques Delors. Sí, se ha mencionado la propia revisión de la Directiva de Comités de Empresas Europeos,
la directiva de la debida diligencia es un salto cualitativo, es pasar de la responsabilidad ética y voluntaria a la responsabilidad jurídica. Por lo tanto, estamos entrando ya en que la Unión Europea empieza a prever la necesidad de actuar. La actual directiva que se está tratando, se está discutiendo de plataformas digitales o las normas de sostenibilidad empresarial. Por eso resulta muy importante el informe de la democracia en el trabajo, que ya se nos ha presentado por parte de la profesora Gemma Fajardo, la profesora Edurne Ternerillos y la aportación que ha hecho la profesora María Alonso. El informe propone avanzar desde los modelos actualmente limitados de información y consulta hacia fórmulas reales de participación en la gobernanza empresarial. No voy a repetir las experiencias europeas. Es decir, estamos ante un hecho inédito, que es que España es la anomalía. Es decir, la situación española, desde el punto de vista democrático, no es la normalidad. No solamente desde el punto de vista cuantitativo, que 18 de los 27 países tienen de una u otra manera formas de participación en los órganos decisorios, sino desde el punto de vista de que en España no hay ningún atisbo de voluntad política que durante los años pasados por tratar este tema hasta estos momentos. Se ha recordado por parte de la profesora Gemma Fajardo el 2023. ¿Por qué? Fue año electoral y por primera vez en la historia democrática de nuestro país se incorporó en el programa de gobierno que durante la 15ª legislatura se iba a plantear desarrollar por ley el artículo 129.2. No solamente se quedó en esa declaración, sino que el plan anual normativo de 2024 incorporó esa futura ley de esa futura ley de participación de los trabajadores en la empresa. Para ello se encomendó, no me repito, el informe sobre la democracia en el trabajo. Una vez ya hecho el informe y presentado, licitado, ¿qué ha hecho el gobierno? Abrir la vía del diálogo social. En España el diálogo social tiene carácter prelegislativo. Es verdad que, a diferencia de Europa, que está recogido en el Tratado Fundacional de la Unión, en Europa no, perdón, en España no, pero en la práctica así se hace cuando no se vulnera. Estoy hablando cuando el gobierno de turno tiene voluntad, y el gobierno actual así lo ha hecho, y nos hemos encontrado un hecho bastante inédito, que es que las organizaciones empresariales han declinado, han rechazado el proceso de negociación. Esto es algo que cuesta entender. Es verdad que cada uno es libre de sus propias decisiones, pero no es menos cierto que la Constitución española, pese a que no existe una regulación del diálogo social, hay algo que está por encima. La Constitución española, el artículo 7, sí que reconoce a las organizaciones empresariales y organizaciones sindicales el derecho a representar los intereses propios desde el punto de vista económico y social. Por lo tanto, estamos hablando que hay una responsabilidad constitucional por parte de los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios. Una responsabilidad que se ha ejercido en la democracia. O sea, cualquiera que examine la evolución de la democracia española encuentra una singularidad, que es el valor que tiene el diálogo social en la construcción del Estado democrático. Y sobre todo, el precepto del Estado social y democrático de derecho. Los primeros acuerdos sirvieron para, a falta del Estatuto de los Trabajadores, democratizar las relaciones laborales. Y los acuerdos interconfederales son anteriores al Estatuto. Algún autor ha llegado a ver que parte de lo que fue en el Estatuto de los Trabajadores del año 80, el título tercero, negociación colectiva y consiguientes, provenían de aquellos acuerdos, el acuerdo interconfederal básico, el acuerdo marco interconfederal, etc. La gran reconversión que tuvo que sufrir nuestro país para cumplir con los requisitos que la Comisión Europea planteaba para el ingreso, inversión en sectores maduros de la industria, del campo, de la pesca, etc. Y evidentemente las reformas laborales y de pensiones, y más recientemente los acuerdos para proteger a las empresas y al empleo y proteger rentas durante la pandemia, o la nueva figura que hemos desarrollado con mucho éxito, como son
los ERTES. Yo creo que en la situación que estamos en el siglo XXI ya planteó los retos de innovación necesarios frente a la inteligencia artificial, de control y participación democrática en cuanto al desarrollo de los algoritmos. Es necesario, por lo tanto, incorporar fórmulas de participación, de control democrático, y por lo tanto la futura ley de participación de los trabajadores podría ser el elemento donde se produzca esa nueva impronta en la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no puede vivir ajena a los tiempos. No se puede seguir pensando que los retos de la digitalización o de la transición ecológica son cuestiones que se pueden resolver con un modelo de gobernanza jerárquico. Es necesidad ampliar, incorporar el talento de las personas y, sobre todo, que la empresa se vincule al territorio, se vincule a la sociedad. Ya concluyo con una reflexión, y no precisamente de ningún dirigente comunista, como se ha planteado, que esta es una propuesta de carácter comunista, más próxima de la Tercera Internacional que del siglo XXI, es de un dirigente socialdemócrata, lamentablemente fue asesinado, fue Olof Palme, que decía que la democracia política sin democracia económica queda incompleta. Por lo tanto, podrán ahora entender por qué la respuesta de que no solamente es posible, sino que es deseable. ¿Por qué? Porque lo que decía Olof Palme está plenamente vigente. Por eso creo que la democracia en la empresa no solo es posible, es deseable para los trabajadores, pero es deseable para la empresa y para la sociedad que quiera afrontar con cohesión y legitimidad estos grandes desafíos que hemos enumerado. Democratizar las empresas no las debilita. Yo creo que es un temor que hay que evitar. Las prepara mejor para el futuro, las hace más resilientes y, sobre todo, las hace que sean más capaces de dar respuesta en el largo plazo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Vamos a continuar la mesa con el profesor Pere Beneyto. Pere es doctor en Sociología, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y además es presidente de la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociales de Comisiones Obreras. Sí, bueno, mientras se abre la presentación, reitero el agradecimiento a la profesora Fajardo y a la propia plataforma por la democracia de la empresa y a la Facultad de Derecho para participar en esta jornada. Y empiezo donde había terminado el compañero Toni Ferrer, explicando mi opinión personal y en la medida en que pueda representar también la del sindicalismo, en este caso de Comisiones Obreras, de que la democracia en la empresa no solo es posible y deseable, sino yo creo que también es necesaria. Se trataría, como en el propio informe se explica, de extender al ámbito de la empresa los derechos de ciudadanía que rigen la sociedad, es decir, la relación entre la polis y el oikos, ¿no? Entre los ámbitos de la sociedad civil y el ámbito económico, ¿no? Tratando de superar, como creo que ha dicho ya la ministra esta misma mañana, la contradicción que supone que la mayor parte de la vida de las personas que desarrollamos en el ámbito del trabajo se desarrolle en general en ámbitos y en condiciones autocráticas cuando el contexto civil es un contexto afortunadamente democrático. Se trata, pues, de contribuir a superar esa contradicción. Y como el informe que hoy analizamos plantea, en términos de procedimiento, es completar esa transición económica en las empresas mediante el desarrollo normativo del artículo 129.2 de la Constitución y la negociación, como ha dicho también el representante de UGT, de un gran pacto social al que lamentablemente de momento la patronal, al menos en su cúpula de la COE, ha planteado una respuesta, en mi opinión, desabrida, ¿no? Es decir, de rechazar de plano la negociación de una reforma normativa, de una reforma legal y de unas negociaciones consideradas que atentan a la libertad de la empresa. Y es justo lo contrario. Es decir, ahora trataré de presentar cuál es el estado de la cuestión en Europa y en nuestro país, poniendo de manifiesto la correlación positiva que hay entre
los niveles de participación de las personas trabajadoras en la empresa y los niveles de competitividad empresarial, de productividad laboral, de justicia social, de disminución de la desigualdad, etc. Bueno, pongo ahí informes de Eurofound, de la Fundación Europea de las Relaciones Laborales, el propio informe que hoy presentamos, del ETUI, del Instituto Sindical Europeo y otros que avalan esa situación. En este caso, me referiré fundamentalmente al ámbito de la participación en términos de voz, en términos de participación de los trabajadores en los consejos de administración y vigilancia de las empresas y en los otros ámbitos de representación, ¿no? En el caso español, la regulación, también se ha dicho por las ponentes anteriores, la regulación legal de la participación de las personas trabajadoras en la empresa está ya desde los años 80, primero con el Estatuto de los Trabajadores, posteriormente de la LOLF, a través de un sistema dual basado en la representación electa en los centros de trabajo, eso que llamamos elecciones sindicales. Pero en la primera, en la gráfica, marco el ratón de Google, en la gráfica está verde, no sé si se aprecia suficientemente, pero nos da una información acerca de, en términos comparados, los niveles de participación a través de representación en las empresas en España. España estaría aproximadamente en el 50%, el 50% algo más, el 53% de la población asalariada española cuenta con representación sindical, delegados, comités de empresa. Estamos franja intermedia de la Unión Europea. La otra gráfica hace referencia al segundo ámbito de participación, que es en este caso la negociación colectiva. Mientras que en el primero, a través de la representación, se cubren los derechos de información y consulta, derechos pasivos no vinculantes. A través de la negociación colectiva, esta sí vinculante y regulada por el Estatuto de los Trabajadores, se gestionan las relaciones laborales, salariales, de derechos, etcétera, de la población asalariada. En este caso, afortunadamente, el modelo español de negociación colectiva, el modelo erga omnes, de eficacia universal, amplía hasta prácticamente el 90% conjunto la cobertura de la negociación colectiva. Es verdad que luego podríamos entrar en la casuística del mayor o menor grado de eficacia de esa cobertura, pero bueno, en términos formales y reales, la participación de los trabajadores a través de la negociación colectiva alcanza niveles altos en nuestro país. El déficit, en este caso, en nuestro país, está en términos de participación en los consejos de administración o vigilancia, es decir, la participación en el ámbito de acceso a voz en los ámbitos de gestión corporativa y de dirección estratégica de las empresas. Eso constituye el factor diferencial respecto de la Unión Europea. En el mapa mismo se puede apreciar que en 13 países, los que están en azul, sí que se cuenta con participación de los trabajadores regulada en los consejos de administración, en todas las empresas públicas y privadas, en otros 5, en verde, los que lo tienen son las empresas públicas, y tan solo en 9, en este caso color naranja, que lamentablemente nos incluye, es países, los 9 países europeos que no cuentan con ningún nivel de participación de los trabajadores en esos ámbitos de gestión de dirección estratégica. Eso constituye una brecha de participación importante. Bueno, ahí hay niveles, ya se ha explicado, los umbrales de participación en distintos países, que en algunos casos, en Alemania, como se ha explicado antes, en empresas de más de 500, de más de 2.000, entre 1/3 y el 50% de la participación, pero incluso en países como Suecia hay regulada la participación de los trabajadores, incluso en empresas pequeñas, lo que aquí llamaríamos pymes, 25 trabajadores y más. Bien, en definitiva, la combinación de esos 3 indicadores, el de la representación a través de las elecciones sindicales, el segundo nivel de participación en la negociación colectiva y el tercer nivel, el de la participación en los consejos de administración y vigilancia, se ha construido los expertos europeos lo que llamamos el índice europeo de participación, que en una escala de 0 a 1 o de 0 a 100, da igual, mide el grado de participación de las personas trabajadoras en los centros de trabajo.
los niveles más altos, el 87, el 84, el 77 corresponden, como pueden ver, a países del norte y del centro de Europa, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania con un 64, España está muy por debajo de la mitad, en el 40. Es decir, ahí es la expresión de cómo, aun teniendo niveles de participación relativamente medio altos, vía elecciones sindicales, vía negociación colectiva, en la ausencia total de regulación de la participación a través no en los consejos de administración y vigilancia, nos sitúa en la franja media baja de la Unión Europea en términos de participación. Esa es la brecha. Pero no solo se trata de un análisis descriptivo, sino que ahora se plantea en el informe que hoy se presenta, se hacen ya bastantes referencias, el análisis comparado también del impacto que esa mayor o menor grado de participación de las personas trabajadoras en la empresa tiene en indicadores económicos, ¿no? Un estudio de Funcas que produce el informe que hoy presentamos, no sé si se aprecia una tabla de correlación en la que permite relativamente, pero como el núcleo más alto de productividad, los niveles más altos de productividad laboral corresponden a los países del área escandinava o centroeuropea, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia también. Por tanto, vemos una correlación positiva entre la participación de las personas trabajadoras y los altos niveles de productividad. España está prácticamente en el punto ciego en el que se cruzan esas dos líneas, ¿no? Por tanto, estamos de nuevo detectando esa brecha en términos también de productividad asociada, esa correlación positiva, a la ausencia de participación o a la ausencia o la menor participación de las personas trabajadoras en la empresa. Otros análisis comparados permiten igualmente, a partir de aquí, las tres gráficas que presentaré finalmente son de Eurofound, de la Fundación Europea en Dublín sobre condiciones de trabajo y relaciones laborales en Europa. Por tanto, es una institución europea neutral en sus informes que permite detectar también la existencia de correlaciones positivas en este caso, entre los ejes de democracia en la empresa, industrial democracy, por tanto, participación consolidada de las personas trabajadoras en los tres niveles, elecciones sindicales, negociación colectiva y participación en los consejos de administración y vigilancia, como correlación igualmente de forma positiva con los niveles de competitividad en la empresa. De nuevo vemos en el cuadrante superior derecha, donde se sitúan Finlandia, Dinamarca, Austria, Países Bajos, Alemania. Es decir, los países con mayores niveles de competitividad son también los países con mayores niveles de participación. Esa correlación se repite igualmente, se mantiene entre niveles de participación o de democracia industrial y justicia social. Es decir, afecta, por tanto, positivamente tanto a la competitividad de la empresa como a la justicia social distributiva también para con los trabajadores. Y finalmente, igual cuando se refiere a la calidad del empleo. En definitiva, termino con esto, pues, la información disponible permite no solo constatar, no solo que es deseable, sino que es posible y necesaria, sino que además su impacto, y lo acredita así el análisis comparado a nivel europeo, es positivo tanto para la competitividad y la productividad de las empresas como para la equidad social. En definitiva, las propuestas que el informe que hoy se presenta plantean apuntan a avanzar en nuestro país para superar esa brecha que nos separa en términos de competitividad, de equidad social, a través de la participación de las personas trabajadoras en los centros de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pere. Vamos a continuar según el orden previsto en el programa. Y bueno, pues es el turno de Pedro Coca. Pedro ha desarrollado su trayectoria profesional vinculada a la empresa y a la docencia y a la investigación en la universidad.
Como empresario es socio de diversas empresas del sector del transporte y la logística y como docente ha sido profesor titular de la UPV desde 2017. Además es autor y coautor de diferentes publicaciones sobre transporte internacional, transporte ferroviario y transferencia tecnológica y logística. Y en la actualidad es presidente de la Fundación para la Ética en los Negocios y las organizaciones, la Fundación EDNOR. Pues nada, Pedro, cuéntanos cuál es tu visión de la democracia en la empresa y cuál es esa visión que entiendes que es posible y deseable. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar hoy aquí en un tema que me interesa mucho personalmente y como presidente de la Fundación EDNOR. Como buen alumno aplicado me sentaba en primera fila para ir tomando mis notas y desde luego me leeré el informe porque lo creo relevante y de muchísimo interés por lo que he escuchado. Bueno, aquí estoy como presidente de la Fundación EDNOR. Hay una pequeña rata, en el 2017 me jubilé, yo estaba en la otra acera, yo soy de los de allá. Fue en el 92 cuando empecé a compatibilizar otras actividades con mi actividad académica. Justo mi departamento está ahí, cruzando la calle, o estaba. Bien, EDNOR es una fundación que se dedica a promover la ética en las empresas y en las organizaciones. Es una fundación que tiene 32 años, se constituyó como fundación en escritura pública en el año 94, previamente había estado funcionando un par de años haciendo unos seminarios, pero sin tener una estructura jurídica formal. Y traigo a colación esos 32 años, 34 de funcionamiento, 32 desde que somos fundación. Lo traigo a colación porque cuando EDNOR empezó, yo me incorporé a la fundación en el año 2000, o sea que de esos 34 años de historia llevo 26. Pero me han contado los viejos del lugar que cuando empezaron a hablar con el mundo de la empresa y a decir, hombre, es que queremos promover la ética en la empresa. La frase era, ética y empresa, eso es como agua y aceite. Eso no se va a poder mezclar. Bueno, pues a los hechos me remito. Han pasado unos cuantos años y la percepción de la sociedad y del empresario es completamente, y de la empresa, es completamente diferente a aquellos finales del siglo XX, ¿no? A aquel final de la década de los 90. Es cierto, ¿no? En aquel entonces, bueno, pues yo empecé a trabajar en el mundo de la empresa en el año 80, con lo cual lo he conocido, y la concepción de la figura de la empresa era completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Hoy yo creo que la empresa es un actor social relevante, forma parte, aunque ha habido muchos debates, pero parece ser que los expertos ya han llegado al consenso de que sí es parte de la sociedad civil, la empresa, y sabe que tiene un papel que desarrollar en esa sociedad civil que va mucho más allá de lo que Friedman decía en su famoso artículo seminal de los años 70, de que la obligación de la empresa era generar dividendos para sus accionistas y que ahí se quedaba la cosa. Eso hoy no se lo cree nadie y no hay ningún empresario que tenga dos dedos de juicio que lo defienda públicamente, primero porque no se lo cree, porque sabe que incluso muchas empresas están años sin generar dividendos para el accionista porque necesitan reinvertir los beneficios que generan. También es verdad que desde entonces hasta ahora, otro cambio fundamental en el mundo de la empresa es esa visión de que parece como que ganar dinero en una empresa es algo bueno, que no gusta. Sin embargo, los que somos del mundo de la empresa sabemos que aquella empresa que no gana dinero es crónica de una muerte anunciada porque durará lo que le dure su patrimonio neto, pero seguramente cuando sus grupos de interés vean sus resultados y vean que no va bien, pues empezarán a perder confianza, porque la palabra confianza es una palabra básica hoy en día en la empresa y por extensión también en nuestra sociedad. En este momento yo creo que hay más confianza en el mundo de la empresa que en la sociedad en su conjunto, pero ese es un juicio personal. Bien, entonces nosotros
a pesar de tenerlo todo en contra, avanzamos y creo que hemos hecho y estamos haciendo un buen papel. Y todo esto lo cuento porque creo que con llevar la democracia a la empresa es algo muy parecido. Según estaba escuchando, que bueno, siempre hay un principio, siempre hay una dificultad, siempre hay una reticencia, una visión que hay que cambiar. Pero la sociedad empuja y empuja mucho. Yo creo en ese sentido que mi primer mensaje sería que además de hacer una proposición o podría ser una estructura legal para consolidar la participación en este caso, de un grupo de interés muy importante, que son los trabajadores de la empresa, yo creo que por donde hay que empezar es por generar una cultura y por generar un diálogo. Y que toda imposición que no esté debidamente abonado el terreno para darnos cuenta de que eso es mejor para todos, pues siempre entra de una manera trasroscada, ¿no? En ese sentido, aplaudo esta iniciativa de generar, porque esto al final, pues todos los que estamos presentes y los que nos están viendo por la conexión de Internet, nos vamos a ir de aquí con un pensamiento bastante diferente del que teníamos cuando hemos venido. Yo, desde luego, por lo menos, ¿no? Porque tengo más información y porque veo una serie de características que no me había parado a pensar en ellas. Por lo tanto, diálogo para generar una cultura. Es verdad también que desde el mundo de la ética nosotros siempre nos movemos en el ámbito de la libertad, porque la ética es una elección libre, no es un cumplimiento de un ordenamiento jurídico, para eso está el derecho. Entonces, creemos mucho en eso y de hecho nuestra directora académica de la Cortina pues es una defensora a ultranza de lo que ella llama como ética dialógica, ¿no? Incluso aquí ha creado en esta universidad toda una academia en base a la ética de la razón cordial. Bienvenida sea si hay un ordenamiento, si viene desde el consenso, desde el debate. Es cierto, lo decía Tony antes, que no se le ha dado demasiado, no ha habido demasiada voluntad política y que, bueno, estas cosas se dejan siempre a un lado para resolver otras que se entiende que pueden ser de mayor interés. Yo no lo veo así. Creo que son cosas muy importantes. Nosotros en ETNOR pues no podemos fijarnos exclusivamente en un colectivo porque siempre trabajamos, cuando hablamos de ética de la empresa, en todos los grupos de interés. Qué duda cabe que los trabajadores son un colectivo muy importante, pero lo que proponemos es esas decisiones éticas que al final no tienen otro fin que desde la voluntariedad, de la libertad que el empresario tiene para decidir, intente hacer una empresa mejor, porque está demostrado ya que las empresas éticas a largo plazo son mucho más rentables y sobreviven con mucha más estabilidad que las que no lo son, que aquellas que, aunque se llaman empresas, verdaderamente la concepción que tienen es más de negocio que de empresa. Por tanto, nuestro planteamiento es, como digo, atender a todos los grupos de interés. También veo que no podemos hablar de una empresa ética que dentro del conjunto tenga también la etiqueta de empresa democrática. Porque si nosotros partimos y defendemos en ETNOR de que la base de la empresa es el diálogo, la democracia necesita diálogo para tomar decisiones. Todo lo que no venga de ahí, desde luego, no es democrático. Por lo tanto, siempre lo vamos a defender. También es verdad que nuestra posición es que el exceso de regulación hay que tener cuidado con él, y decir esto de la Facultad de Derecho, a lo mejor salgo y se me tira algo, pero que lo creemos firmemente, y he dicho el exceso, no la ausencia. El exceso de regulación hay que tener cuidado con él, porque también puede coartar la creatividad y la innovación, factores imprescindibles en el ámbito empresarial. Pero a mí me llama la atención cuando Gemma nos ha puesto los 9 desafíos en una transparencia,
yo los he punteado mentalmente y de los 9, como mínimo hay 7, porque hay uno en el que, como mínimo, 7 u 8. El primero está un poco más lejos de nosotros, que es el tema de la sucesión por las empresas familiares, que era el primero de tu lista. Pero en todos los demás es que coincidimos plenamente. Ethnos trabaja en esos 8 puntos, en cada uno de ellos. Desde la economía informal, que es el último informe que hemos presentado con la Confederación Empresarial Valenciana, pasando a todos los demás temas que no repito porque ya están dichos. Y para que quede muy claro cuál es nuestra visión, hay un libro que yo recomiendo su lectura ya de la cortina, que se titula ¿Para qué sirve realmente la ética? Bueno, tiene un capítulo que se titula Transitar del egoísmo estúpido a la cooperación inteligente. Bueno, yo creo que de lo que estamos hablando aquí esta mañana es de esa transición, de ese transitar del egoísmo estúpido a la cooperación inteligente. Y lo dice muy, muy claro es un capitulito que tiene 15 páginas. Yo recomiendo la lectura del libro en general, pero ese en concreto porque da de lleno a lo que estamos hablando. Hoy no cabe duda que cada persona es un mundo y por tanto hay empresarios de todos los colores y empresas con todos los matices. Pero creo que el empresario hoy tiene muy claro que si no está en esa cooperación inteligente, lo tiene muy difícil, porque otro mito que yo creo que se ha roto ya, y desde luego nosotros nos esforzamos desde en romperlo, es que en la empresa, me voy a permitir utilizar la palabra enemigo, el enemigo no está dentro, el enemigo está fuera, está en la deslocalización y está en todos esos problemas que tenemos dentro. Para acabar ya, quiero decir solo una cosa, no como presidente de EDU, sino como persona que ha estado mucho tiempo en el mundo empresarial. Veo un hándicap importante en lo que se nos ha expuesto magistralmente sobre el informe, y es el tejido empresarial. El tejido empresarial nuestro, en la Comunidad Valenciana y en España en general, es un tejido de microempresas, bueno, de autónomos, más del 50%, microempresas hasta el 95%, pymes hasta el 98% y grandes empresas el 2%. Entonces, hay bastantes cuestiones que plantea el informe de difícil implantación. Yo no digo imposible, pero sí de difícil implantación, y a los que habéis trabajado en ese grupo os lo planteo como algo que habría que tener muy, muy presente. Por mi parte, como ya me han dado el aviso, pues muchísimas gracias por escucharme y quedo abierto a alguna pregunta que pueda surgir. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos por, en fin, hacer caso a mis avisos. Bueno, para concluir las intervenciones de esta mesa redonda, vamos a escuchar ahora a Francesc Paco Abad. Él es director general, gerente de AMUSAL, que es la Asociación Murciana de Sociedades Laborales. Y bueno, pues AMUSAL asocia a más de 480 empresas y a 2.600 personas trabajadoras. Francesc Paco Abad es un viejo conocido del mundo de la economía social, además del entorno de las sociedades laborales, también ha trabajado en el pasado con cooperativas, también de trabajo. Entonces supongo que nos vas a compartir tu visión sobre desde la economía social, cómo se ve la participación, la democracia en las empresas y qué democracia es posible y deseable. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre todo, pues bueno, agradecer a Gemma la llamada que me hizo para participar en esta mesa y sobre todo por encontrarme aquí con personas que tengo mucho cariño de muchos años. Tony Ferrer, Eduardo Montesinos, José Ignacio, que hemos estado trabajando mucho, Emili, Joan, quiero decirte, y Jesús Olavarría, que es la primera persona que yo fui la referencia de sociedades laborales, que empezó ahí el tema. En el cual, pues bueno, pues sí que lo veo el tema. No es posible, ¿sabes? Sí que lo es. Y las empresas son más competitivas. Pero todo esto, yo creo que lo bueno del estudio que habéis realizado
es que habéis profundizado otra vez más con el artículo 129.2 que llevamos muchos años trabajando. Y también está aquí Manuel, que ha dirigido el libro Los 40 años de las sociedades laborales con Sebastián Rey. Creo que han hecho un buen trabajo y tenemos que ver la otra parte del estudio, hay que trabajar. Creo que es importante que lo presentamos en Murcia, en el entorno de la capitalidad. Pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tony, el tema de que no es un debate nuevo. Esto es un debate muy viejo, pero un debate muy viejo y muy concentrado en Cuba. No estaba abierto. Entonces, el estudio lo que hace es abrir este debate. Abrir este debate y poner a España a nivel europeo, me ha encantado, con otros países que están trabajando el tema de la participación financiera. He formado parte muchos años de FEAS, de Bruselas, que es la Federación de Participación Financiera de los Trabajadores de la Empresa. Es otro tipo de participación. Hemos estado trabajando durante muchos años. Pero yo creo que lo más importante del tema de esto es que es llevarlo a casos prácticos. Tenemos un problema grave de relevo generacional, de mantener las unidades productivas. Un problema muy grave. Arraigo territorial, fidelización del talento en las empresas. Tenemos un grave problema de fidelización del talento. Estabilidad empresarial que pueda aportar y el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad. Creo que esos temas marcan mucho la pauta del tema de la participación. Pero la participación también marca de la experiencia es la responsabilidad, la formación, la implicación, la transparencia y la visión coherente. Y el saber transmitir la información a las personas trabajadoras. Creo que son temas muy importantes. Y ahí entramos al papel de la sociedad laboral. Pues bueno, yo me ha gustado la intervención de Gemma porque ha nombrado la sociedad laboral. Parece que Virginia no nos dice nada y la ministra tampoco, con lo cual te quedas un poco de decir, es el modelo creado en España, es el modelo de participación. Y no es que sea el modelo de participación más pequeñito, pero es un modelo de participación creado en España. Un modelo de participación creado en momentos complicados. Donde tanto la Unión General de Trabajadores como las comisiones obreras tuvieron un papel importantísimo. Y yo en aquella época empecé con el tema de Fundesco, en la cooperativa, y antes empecé con Carmen, con Carmeta y Benet, antes de la teoría, ¿no? Quiero deciros que el tema es muy importante. Y el tema de la sociedad laboral, pues bueno, llegamos a un momento que no es un modelo perfecto. Pero cuando las cosas no son un modelo perfecto, que ha ido evolucionando poco a poco. Hemos tenido grandes debates sobre el tema de la participación y si vemos un poco el esquema que ha hecho Gemma, cuando lleva 2015 sacamos la ley de Podemos y participadas. Eso llevó un trabajo desde 1999 hasta 2014, ese trabajo permanente. Si veis la ley, el preámbulo de la ley es precioso, habla de la participación, del tema europeo, todo un trabajo, una alegación. Cuando la ley, me toca a mí coordinarla, llegó a Moncloa, antes de los ministros, de los secretarios que aprueban todo, vieron la ley, que leyeron el preámbulo, se quedaron, ¿y dónde está la participación? La pregunta que se hicieron. Y llamaron a Miguel Ángel García Martín, que hoy es un consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, y le dije, ¿cómo vamos a llevar esto? ¿Lo quitáis lo de participada o quitáis el preámbulo? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y yo me acuerdo que os cuento la anécdota para que veáis muchas veces cómo son las cosas, ¿no? Y cómo se negocian los procesos, y cómo es la política muchas veces parlamentaria. Yo estaba en Vitoria, en la asamblea de ASO, y me llaman que había que poner un capítulo sobre la participación. Por suerte que llamó al ordenador, me salí y redacté lo que es el capítulo. ¿Vale? Esa es la anécdota. Es así, no es más. El objetivo que pretendíamos desde la política empresarial de Confesal era que pareciera la participación de los trabajadores de esa empresa. Luego hemos sido incapaces de desarrollar ese capítulo 3, de profundizarlo, de adaptarlo, de verlo, porque no se ha querido entrar en el tema. Y no se ha querido entrar en el tema y por eso, al no querer entrarse en el tema y sacar este estudio, lo que me alegra muchísimo del planteamiento.
Y ahora estamos en el tema de la actualización. Estamos haciendo lo mismo que hicimos. ¿Cómo situamos la sociedad laboral del futuro? ¿Cómo la situamos? ¿Cómo vemos el tema de los límites? Es un problema muchas veces. Estamos en el 29, estamos en los límites. Hay que ver los porcentajes que tenemos, hay que estudiarlos, hay que verlo, hay que situarlos dentro de lo que es el caparazón de la economía social. Tenemos importante el tema, lo he dicho, el tema del relevo generacional y el tema de... Y yo estoy, cuando he escuchado a la ministra me ha preocupado. Es decir, si estamos por el tema del relevo, conseguimos en el 23 un real decreto ley que las personas trabajadoras de las sociedades laborales cooperativas sentadas en su puesto de trabajo podían tener el pago único, en el cual lo que hacía es facilitar que la empresa, todo el proceso de relevo, que muchas veces es difícil. Las personas jóvenes entran, la empresa tiene un valor y no pueden comprar el valor, una de las formas que... Eso lo planteamos y lo hemos sacado en la ley esta nueva de integrando la economía social. Hemos planteado esa enmienda, la hemos discutido con todos los partidos políticos. Ha sido aceptada, ha sido de las enmiendas presentadas por CETES la más aceptada de todas. Era que las empresas mercantiles pudieran hacer lo mismo. Si se transformaban en cooperativa de trabajo asociado o sociedades laborales, los trabajadores, las personas trabajadoras, podrían optar al pago único para comprar acciones o participaciones de cara a mantener las unidades productivas. Porque no nos equivoquemos, lo importante es mantener toda la unidad productiva. Si no mantiene la unidad productiva no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay impuestos, no funcionan las cosas. Entonces hay una preocupación y la participación es muy importante en ese aspecto. Y luego tenemos todo el tema de una fiscalidad coherente. Podemos legislar mucho, pero si no hay una fiscalidad que facilite todos estos procesos, no hacemos absolutamente. Y pueden haber los partidos políticos medidos en los programas electorales. ¿Ya? Yo me acuerdo que la ley del 2015 yo la planteé como una media ley, porque Montoro no quería ni recibirnos. Hablando del tema. Es decir, eso era una media ley. Teníamos que salir de la del 97 por narices y mejorar nuestra ley. Y luego tenemos también todo el tema de la simplificación administrativa, todos los procesos que estamos. Y hasta el otro día en el debate estábamos planteándonos si la palabra sociedad laboral era adecuada al siglo XXI. Un debate de trabajo. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que hay que trabajar, porque el objetivo no son los modelos. El objetivo es que las personas puedan desarrollar su proyecto empresarial de la forma más y mejor posible. Y ahí están los modelos de la economía social, pero pueden haber otros modelos. Y el objetivo al final es que si no hay trabajo, no hay riqueza. Y el objetivo número es el empleo. Y el empleo digno. Y ese es el trabajo que estamos desarrollando. Porque, mira, construir empresas que tengan que ver sobre eficiencia o participación no tiene sentido. Porque las empresas tienen que ser eficientes y con participación. Ese es el objetivo. Y yo os digo una cosa, muchas veces esto ya no es ideológico, es tener una visión clara de lo que queremos que sea la empresa a largo plazo. Esa es la visión. Entonces, por eso me gusta este debate, me he leído el estudio, lo sigo viendo, he visto lo que se ha hablado sobre las sociedades, la aportación, pero sí que quiero deciros que ese capítulo 3, que puede ser criticable totalmente, nace de media hora delante de un ordenador, con apuntes que teníamos porque en un principio queríamos desarrollar una ley dentro del trabajo, dentro de las sociedades. Entonces, comento todo esto por lo que ha dicho, que no es un debate nuevo, es un debate que lo hemos extrapolado, que era la parte más importante. Y podría decir muchas cosas más que estas, pero creo que en España tenemos una cosa muy positiva, tenemos dos modelos de participación, las cooperativas de trabajo social y las sociedades laborales que otros países de Europa no tienen. Y eso hay que ponerlo en valor. No son a ver qué más, yo creo que eso no tiene ningún sentido. El tema es que desde la economía social damos dos modelos para que las personas emprendedoras puedan desarrollar su proyecto. Yo creo que esa es la parte positiva. Muy bien de tiempo.
A un minuto. Está a punto. Está a punto. No, pues lo que sí que quiero es que reflexionemos y que veamos que es necesario esa participación. Es necesaria esa participación. Y es necesaria esta participación trabajada con redes sociales. Y que la economía social no se quede fuera de ese debate. Porque podemos aportar muchísimas cosas en el debate. Muchísimas cosas. Y seguro que no estamos dentro de lo que es el diálogo social. Yo eso no lo entro, pero sí que hay puntos concretos. Sí que hay puntos concretos que deberían de escuchar los 46 años que llevan las sociedades laborales funcionando. Porque ahora estamos estudiando también, como un tema más, los compañeros del País Vasco, la sociedad laboral intermedia. Es decir, estamos desde una perspectiva de decir, vamos a poner toda la imaginación en la mesa y sobre papel, a ver qué es lo que sale. A ver qué es lo que sale. Si somos suficientemente creativos e innovadores para situar esa participación en otros ámbitos sociales, igual que la sociedad limitada laboral profesional, que la hemos trabajado en Murcia, hemos hecho un trabajo con la cátedra de Economía Social y estamos trabajándola con ella para ver por qué. Porque el tema de los profesionales cada día van a ser más y jugar ese papel de que se unen y que puedan trabajar puede ser muy, muy interesante. Y nada más, Pablo. Muchas gracias. Pero disculpadme, 2-4 por haber sido absolutamente cruel a la hora de marcaros los tiempos. Me interesaba tener una oportunidad para lanzar, digamos, la pelota al público para ver si hay alguna aportación, alguna reflexión, alguna pregunta que queráis hacer. Emma. Y yo sí, bueno, agradecer vuestras intervenciones. Yo siempre tomando nota porque hay mucho que aprender de los que tenéis tanta expertise, conocéis a fondo estos temas. Y bueno, como os leo también, entonces no voy a preguntar sobre muchas cosas. Sí quería agradecer mucho a la presencia y la opinión de Pedro Coca, porque, bueno, eso es lo que esperamos también de los empresarios, que quieran dialogar, que quieran reflexionar, porque es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, como sabes, pues la respuesta fue muy negativa. Y quiero también poner en valor, y esto va un poco por los dos, que durante el trabajo que hemos hecho la comisión, que ha durado un año, hemos tenido reuniones en Madrid con los representantes de la Confederación de la COE, de PYME, de las sociedades laborales, de quienes nos han dado, de los sindicatos, de las ideas que nos han dado, hemos tomado nota y las hemos incorporado. Fíjate cómo hablamos de las sociedades intermediarias, porque esa idea nos parece correcta, estás trabajando en ello y es positiva. Es decir, la comisión ha estado escuchando a todos, intentando pues recoger sus opiniones y sus recomendaciones. Solamente quería decir eso. Y luego, cuando vamos por comunidades autónomas, por ejemplo, en el País Vasco, pues vino la representante de ASLE también. Bueno, pues ahí estaban agradecidos de algunas medidas que se habían incorporado en el proyecto. Simplemente un poco por reflejar que en el trabajo que se ha hecho se ha tomado en consideración las opiniones de todas las entidades durante 3 días. Estuvimos escuchando desde empresas hasta empresas extranjeras que tienen sus consejeros laborales en España, porque son empresas que tienen su sede en otro país, pero aquí en España tienen comercios y entonces los trabajadores tienen representación. Es decir, se ha hecho un trabajo largo y yo creo que se ha intentado que en el informe dar respuesta a todas esas inquietudes que hemos ido recogiendo, sugerencias y recomendaciones que se agradecen. Nada más. Muchas gracias, Gemma. ¿Alguna aportación adicional? ¿Alguna pregunta? Sí, por supuesto. Y es que lo que acabas de decir, Gemma, es interesantísimo. Aparte de lo que habéis escuchado las opiniones y que hubo una reacción muy negativa. Yo no voy a cuestionar para nada
no voy a cuestionar para nada la representatividad empresarial, ¿no? Pero yo que he sido parte de las organizaciones empresariales, creo que para un tema como este, si se intenta validar algo con una organización que tiene una función político-empresarial, ¿qué parte pesa más? ¿Qué parte pesa más? Entonces, a mí me hubiera gustado, lo que pasa es que es muy difícil, porque seguramente son estructuras menos formales, que hubierais validado con partes empresariales, solo empresariales. Desde luego nosotros, en la medida de nuestras posibilidades como Fundación ENOR, estamos a vuestra disposición. Porque si quitamos la parte política y nos quedamos con la puramente empresarial, nos daríamos cuenta que hay mucha más proximidad y muchos más empresarios sensibles a estos temas de los que a lo mejor quienes les representan en la cúpula. Totalmente de acuerdo. Y además nos reunimos con empresarios y lo pudimos constatar. Porque a los empresarios también les interesa estar cerca, sentir el apoyo de los trabajadores. Porque son los principales aliados, sobre todo cuando las cosas van mal. Y les tienes que pedir compromisos, pues oye, y además es que un trabajador que se siente implicado, que se siente informado, que se siente partícipe de la empresa, es que da destino mejor. Y eso está demostrado. Sabemos que los empresarios no están cerrados, pero es verdad que los representantes hay una visión política e ideológica que es la que nos frenó. Pero sabemos que en el mundo empresarial es más favorable a esto porque todos los días encontramos empresarios que han planificado su sucesión con sus trabajadores, empresarios que dan voz a sus trabajadores en sus puestos de trabajo y múltiples experiencias que son positivas, pero no va una ley, no va tampoco a una generalización de una cultura, que es un poco lo que querríamos. Pues muchas gracias. Ahora creo que va la mesa de experiencias concretas. Y bueno, pues solo me queda agradecer a las 4 personas que han participado en este debate y a la Plataforma por la Democracia Económica por darnos la oportunidad de encontrarnos y debatir sobre estas cuestiones. Gracias.